Primer libro de Samuel, capítulo 3. Este estudio lo titulé El llamado de Samuel. Bueno, precisamente porque en este capítulo vamos a ver cómo es que Samuel, desde muy joven, siendo muy joven, es llamado. Y aquí vemos una característica importante en lo que hace Dios con los que el Señor prepara. Y es que los prepara desde muy jóvenes. Vamos a ver posteriormente que el caso de David fue igual. Siendo un niño, un jovencito, fue ungido. En este caso, el llamado de Samuel, podemos entender que el llamado formalmente hablando, por decir así, fue a partir de este momento, pero recordemos que Samuel fue consagrado desde antes de nacer, porque él tuvo un voto nazáreo, así es de que desde antes de nacer ya tuvo esta misión. Sin embargo, es interesante cómo es que Samuel, vamos a ver que no tenía ni idea de lo que iba a suceder en este momento. Y obviamente describe el capítulo como es que esta fue la primera ocasión en que este jovencito escuchó la voz de Dios. Muy interesante. Así es de que, pues bueno, pero también por otro lado, vemos cómo es que se describe este llamado de Samuel a ejercer su ministerio, al cual fue consagrado. Ya iba a ser momento de comenzar a trabajar en este servicio que iba a dar para el pueblo. Pero también al mismo tiempo, él mismo, a esta corta edad, él mismo recibe la confirmación de la destrucción de la casa de Eli. Es decir, recordemos que en el capítulo anterior vimos cómo es que un varón de Dios se dirigió hacia Eli y le dijo lo que iba a suceder por juicio de Dios por causa de su pecado y el pecado de sus hijos. Y en esta ocasión lo vamos a ver, lo vamos a confirmar. Pero es impresionante porque Samuel recibe esta confirmación, pero él la recibe de parte de Dios. Entonces hay una diferencia aquí muy interesante. Y pues vemos que finalmente Samuel iba a tener que darle esta triste noticia a Elí. Triste para Samuel, porque obviamente Samuel entendía quién era Elí, la figura como sumo sacerdote. Imagínense desde pequeñito, desde los 3 años, en el tabernáculo, pues, prácticamente lo crió. Entonces no debió haber sido fácil para Samuel, primeramente haber recibido esta noticia y después habérsela manifestado al propio Elí. Dice desde el versículo 1, el joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Aquí mismo nos dice el versículo, ¿a qué se está refiriendo cuando dice que la palabra del Señor era escasa? Se describe que Samuel era joven todavía y bueno, aunque no se dice la edad, Josefo, este historiador judío, él escribió que Samuel para este entonces ya contaba con 12 años de edad. Y, y bueno, la palabra del Señor dice que era escasa, dice este pasaje. Esto significa que en ese momento Dios no había hablado a su pueblo y pues esto debido a que Elí había sido considerado por Dios como no apto ya para recibir su palabra. Entonces es muy importante, muy interesante esto porque vemos en varios pasajes de las escrituras cómo es que Dios se aleja del pueblo, se alejaba del pueblo precisamente por el pecado. Y esto es obvio. Hemos entendido, hemos aprendido que Dios no tiene comunión con el pecado. Y en este caso era muy delicado el tema porque
pues el pecado estaba en el propio sumo sacerdote y en sus hijos que ejercían el sacerdocio. De manera que es muy relevante lo que se describe en este capítulo porque es precisamente el momento en que Dios hace llamado a Samuel. Esto significa que estaba por iniciar uno de los grandes periodos de transición que se describen en las escrituras. Esto es en referencia al cambio de lo que se podría identificar como una teocracia a la monarquía, es decir, el gobierno de Dios, de un cambio del gobierno en que el pueblo era consciente de que era Dios quien gobernaba al pueblo, a un cambio que ellos mismos lo pidieron, el pueblo, no fue decisión del Señor, hacia una monarquía, es decir, hacia por decirlo así, del protagonismo del sacerdocio, que era la voluntad de Dios la que siempre dirigía al pueblo, hacia el protagonismo de un rey sobre el pueblo. Dios estaba realizando entonces un cambio en los planes acerca de la forma de dirigir a su pueblo. Recordemos que Dios dirigía directamente a su pueblo a través de Moisés en primera instancia y después lo hizo a través de Josué. Posteriormente Dios comenzó a levantar jueces. Recordemos en el libro de los jueces cómo es que se describe que Dios llamaba a determinadas personas específicas con características especiales para levantar al pueblo, para hacer regresar al pueblo, para hacerle entender que por su pecado Dios había permitido que las naciones extranjeras lo presionaran a su propio pueblo. Como disciplina, por supuesto. ¿Por qué? Porque la tendencia del pueblo de Israel siempre fue, ¿cuál? Desvanecerse, ir tras las costumbres de los pueblos ajenos, extranjeros, y adquirir costumbres ajenas. Y esto les llevó al pecado, a la idolatría. Y en este capítulo vemos que Dios llamaría a Samuel para servir como profeta de Dios, para dirigir a su pueblo y al mismo tiempo estaría desechando momentáneamente a Elí como representante del sacerdocio. No significa que Dios iba a rechazar al sacerdocio, no, sino que de momento el liderazgo del pueblo iba a ser a cargo de este profeta, de Samuel. Dice el verso 2, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Elí ya era un hombre viejo. Sin embargo, el hecho de que, aquí vemos que esto es importante porque podemos entender, si lo leemos tal cual, ¿qué podemos entender? Bueno, pues que ya estaba quedando ciego, porque ya era grande, ¿no? Dice una vez más, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Entonces, sí, es cierto, ya un hombre viejo. Sin embargo, el hecho de que se mencione que sus ojos comenzaban a oscurecerse también sugiere que la visión que le proveía a Elí, por causa de la unción, recordemos que los sacerdotes eran ungidos. En el tiempo del tabernáculo y del templo, el tabernáculo y el templo como tal, que eran la sede donde Dios se manifestaba, sucedían cosas sobrenaturales. Esto tenemos que tenerlo siempre muy presente para poder entender en su magnitud y correctamente muchos pasajes de las Escrituras, porque si tú eres incrédulo en este tema, va a ser muy difícil que lo puedas entender. Si tú no crees en el poder de Dios, cómo es que Dios se manifestaba en el tabernáculo, en el tiempo del tabernáculo y en el templo,
No vas a poder entender las palabras de Yeshua, de Jesucristo, cuando él dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Sí? Y ahora apedreas a los que te son enviados. Dice, ¿cuántas veces quise yo reunirte, como la gallina junta a sus polluelos? Y entonces emite un juicio en ese momento el Señor y dice, tu casa se queda desierta hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es decir, en virtud de que a él le rechazaron, ¿sí? Significó que rechazaron a Dios mismo. Cuando dijo el Señor, tu casa es desierta, esta unción, todo este aspecto espiritual de poder que era manifiesto para beneficio del pueblo, por supuesto, en el templo ya no sería más. Y es la razón por la cual en otros pasajes vemos cómo es que Yeshua profetiza la destrucción de este lugar, de este templo. ¿Por qué? Simple y sencillamente ya el Señor ya no estaría ahí, como de acuerdo a las palabras de Yeshua. Entonces, tú tienes que entender este tema y poder entender en la profundidad que debes de comprender lo que sucedía en el tabernáculo en este tiempo en el que Dios se manifestaba. Así de que podemos entender esto. Recordemos primeramente que el sumo sacerdote, los sacerdotes recibían una unción. Entonces el pecado en el que estaban los hijos de Eli y él mismo era gravísimo, era una situación muy, muy, muy grave. Y por eso más adelante se habla del pecado específico que hicieron estos sacerdotes en contra de Dios. Dice así la escritura tal cual. Pero vamos a verlo más adelantito. En este momento tenemos que entender que primeramente sobre ellos estaba la unción, ¿sí? Eran ungidos con el propósito de cumplir su ministerio. Recordemos que el sumo sacerdote era guiado literalmente por el Señor. Y no es casualidad que justo después de que se mencione que la palabra de Dios era escasa, al mismo tiempo se mencione que los ojos de Elí comenzaron a oscurecerse. Porque en cierto sentido, espiritualmente, Elí había entrado en una condición de oscuridad espiritual. Ya no recibiría la revelación de Dios. Dice el verso 3, Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios. Y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, aquí, ¿de qué está hablando? ¿Por qué la lámpara? ¿Y qué es la lámpara? ¿Y por qué tenía que ser apagada? Bueno, recordemos que una de las responsabilidades de los sacerdotes era apagar la lámpara que iluminaba el interior del tabernáculo. Esto es una referencia a la disposición de la menorá. Levítico capítulo 23, a partir del verso 1, vamos a leer un poco. Dice, habla el Señor a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante del Señor. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Dice, sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante del Señor. Entonces, esta lámpara de la que habla este pasaje es una referencia a la menorá. Y obviamente todas las mañanas tendrían que apagarlas. Ahora, dice el verso 4, el Señor llamó a Samuel, fíjate bien, vamos a ver cómo es que se manifestaba de forma sobrenatural el Señor en el tabernáculo. Y ahí estaba durmiendo Samuel. El Señor llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego
a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y él se volvió y se acostó. ¿Qué sucedió? Bueno, este jovencito pensó que Elí le estaba llamando. Esto significa primeramente que Samuel escuchó la voz de Dios de forma audible, no en el espíritu, como podríamos pensar en un momento dado. Fue muy audible. Por ello pensó que Elí le estaba llamando. Y por otro lado, esto significa que Samuel nunca había escuchado la voz del Señor anteriormente. Esta era la primera vez. Porque no reconoció la voz y esto se repitió. Y algo también muy importante es esto. Solo la escuchó Samuel, no la escuchó Elí. Y esto se repitió. Y a pesar de que se repitió, Elí no pudo escuchar la voz del Señor. Fue Samuel. Dice el verso 6, y Samuel volvió a llamar otra vez y el Señor volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel no había conocido aún al Señor. Aquí ya nos aclara la escritura. Es decir, no había escuchado la voz del Señor, no se la había manifestado a él. Dice, ni la palabra del Señor le había sido revelada. Esto significa que Dios no había hablado a Samuel. Esta era la primera ocasión. Quizás Samuel pudo haber estado confundido muchas veces pensando que era Elí, ¿no? Quien le llamaba. Sin embargo, llegó el momento en que Elí entendió lo que estaba pasando. Ya no como sumo sacerdote, él como sumo sacerdote, él sí conocía la voz del Señor. A él sí se la había manifestado anteriormente. Sí, y la palabra de Dios. Y en base a ese conocimiento, entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, entonces, cuando entendió, Elí le dio un consejo a Samuel. Fíjense lo que dice el verso 8. En adelante dice, el Señor pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que el Señor llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, Señor, Yud-Hei-Vav-Hei, Dios, porque tu siervo oye. Dice, habla, Señor, porque tu siervo oye. O sea, esa sería la respuesta que tendría que dar Samuel. Y dice, así que fue Samuel y se acostó en su lugar. Otra vez, el niño fue y se acostó. Jovencito, bien obediente, hizo lo que le dijo Elí. Aquí la instrucción de Elí que le dio a Samuel implicó de antemano una disposición, es decir, tienes que estar dispuesto para Dios, para lo que Dios tuviera que comentarle a este joven. Por eso, la respuesta, habla Dios porque tu siervo oye, o habla Señor porque tu siervo oye. Resulta pues muy atinada, ¿sí? Y correcta, de manera que Dios le dio el mensaje. Dice el verso 10, y vino el Señor y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Samuel dijo y el Señor dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Imagínate a ese jovencito, la primera vez que Dios le habla, y esto que le está diciendo, que no era cualquier cosa, era algo muy fuerte. La palabra hebrea que se ocupa para retiñirán tiene que ver con retumbar y se relaciona con la palabra címbalo. Tiene mucha relación con la palabra címbalo, lo que da la idea de un sonido tan fuerte que impactaría y llamaría la atención, ¿sí? Y enseguida
Se describe lo que causaría el retumbar de oídos de todo aquel que escuchara lo que Dios estaba a punto de revelar a este joven Samuel. Esto que Dios estaba revelando a Samuel, este jovencito, fue lo mismo que en otro momento Dios le reveló al profeta Jeremías. Estoy hablando de tiempo posterior, muchos años después, por causa de la maldad y la desobediencia del pueblo acerca de lo que Dios haría a su pueblo. Y Dios le dijo lo mismo a Jeremías. Le dijo que le retiñirán los oídos a quien oyere lo que pasaría en Israel. Dice Jeremías 19 a partir del verso 3. Dirás pues, oíd palabra del Señor, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que todo el que lo oyere le retiñirán los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar. Y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni sus reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Imagínate, si ya leíste la profecía de Jeremías y ya entendiste el juicio que todo el tiempo estuvo anunciando Jeremías y que nunca quisieron escucharlo, acerca de la conquista de Babilonia, la destrucción del templo, el asedio por tanto tiempo y todo lo que ocurrió, tan terrible, hambre, una hambruna impresionante, en fin, cosas que se vieron tan terribles que cuando tú lo lees, literalmente, si alguien te lo lee, te retiñen los ojos, te retumba, o sea, los oídos, perdón. Es algo tan fuerte lo que sucedió al pueblo. Que imagínate, esto se lo está diciendo Dios a este jovencito. Imagínate Dios cómo prepara a ese joven, a este profeta desde temprana edad, desde muy corta edad. ¿Con qué lo prepara? ¿Cómo es que comienza a trabajar Dios en el carácter de aquellos que llama para su servicio? No es cualquier cosa. No solamente escucharlo, sino asimilarlo. Y en su caso, no sería la primera cosa que el profeta escucharía de parte de Dios. A partir de ese momento, su formación sería en ese sentido. Dice el verso 12, regresamos a 1 Samuel 3, 12, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y aquí este juicio que está hablando el Señor, pues es directamente a la línea sacerdotal de la casa de Elí que se extinguiría en su momento. Años más tarde, pero llegaría a su fin. Recordemos que en el capítulo anterior vimos que un varón de Dios fue quien le anunció a Elí el juicio que vendría sobre él y su descendencia respecto al sacerdocio. De manera que Elí ya había escuchado el juicio que en ese momento Dios le estaba confirmando a Samuel. Dice el verso 13, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Continúa hablando el Señor con Samuel. Dice, le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. A esto me refería yo hace un momento. Dice, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Hemos ya hablado de este pecado, de este concepto, y tiene que ver con una ofensa a Dios, literalmente, tal cual Yeshua así lo hizo, porque él habló de la blasfemia al Espíritu Santo, que no tendría perdón. Y aquí, literalmente, estamos viendo lo mismo, tal cual está anunciando Dios a Samuel, que no habría forma de que Elí y sus hijos o su descendencia pudieran revertir las consecuencias de tal pecado
Tan es así que el mismo Señor habla de la blasfemia a Dios. Y dice, y Él no los ha estorbado, o sea, el Padre, el sacerdote, el sumo sacerdote, Eli. El texto dice que la razón por la que Dios juzgaría a la casa de Elí para siempre fue por la iniquidad que Él sabe, dice literalmente. La palabra iniquidad que se usa en este pasaje es la palabra abón y se traduce como moralmente perverso. La razón por la que el texto dice que Elí sabía a qué iniquidad se refería el Señor es porque Elí siempre supo lo que sus hijos hacían y él lo sabía todo. El padre sabía todo lo que sus hijos hacían. De hecho, Elí mismo solo se limitó a decirle a sus hijos que no estaba bien lo que hacían. Nada más eso, pero nunca los disciplinó. Dice, vamos a recordar cómo era que les hablaba, cómo se enteró. Y por eso aquí en el pasaje dice el pecado que él sabe, refiriéndose a Elí. Dice 1 Samuel 2:22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían, con todo Israel. Por eso dice el pecado que él sabe. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Es decir, todo el pueblo ya le decía a Elí, oye, tus hijos están haciendo esto y aquello y todo, pero nunca los disciplinó. Dice, no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo. Imagínate tú con todo esto y todavía preocupándose por la fama. Dice, por todo lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo del Señor. O sea, tú lo lees y lo ves tan ligero que era obvio que Elí había pecado contra Dios por causa de no hacer su trabajo, primeramente como padre y segunda, que era más importante, como sumo sacerdote. Y por otro lado, el mismo versículo se refiere a los hijos de Elí como aquellos que han blasfemado a Dios. En este sentido, la palabra blasfemado en el hebreo es la palabra kalal, que se traduce como hacer ligero. Tener en poco, despreciar o incluso maldecir. Y en el contexto de este pasaje, en referencia a la actitud de los hijos de Elí, pues es una referencia a maldecir. Y a pesar de ello, Elí no les estorbó a sus hijos. Es decir, que no hizo nada para impedir que sus hijos continuaran pervirtiéndose y pervirtiendo al pueblo, como dice este pasaje. Elí como padre decidió honrar a sus hijos antes que a Dios. Ese fue el pecado de Elí. Si a un padre común y corriente Dios nos puede castigar por causa precisamente de no estorbarle a nuestros hijos, imagínate él siendo sumo sacerdote, teniendo la unción de Dios para el ejercicio, para su servicio. Impresionante. Dice el verso 14, por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. Esto está terrible. Está hablando Dios de un pecado que no sería perdonado nunca. Dice, ni con sacrificios, ni con ofrendas. No iba a haber absolutamente nada que pudiera expiar el pecado de Elí. Así de terrible fue. Digo, en la escritura se nos dice muy poco, casi nada de lo que realmente sucedió para recibir tal juicio. El propósito de los sacrificios era precisamente expiar el pecado del pueblo y el propósito de las ofrendas era mantener la paz con el Señor,
reforzar, renovar el pacto de alianza de paz con el Señor. Sin embargo, Dios haría una excepción para la descendencia de Elí, para Elí y toda su descendencia, específicamente al linaje sacerdotal, para no continuar con el oficio sacerdotal. Y la razón por la que no habría sacrificio que pudiera expiar su pecado fue porque ellos pecaron a sabiendas de que lo que hacían era en contra de Dios, primeramente, y también en contra de su pueblo. El autor de la carta a los Hebreos escribió acerca de esta gran diferencia que existe entre una persona que peca por hierro, es decir, por error, por desconocimiento, y una persona que peca sin importarle las consecuencias de su pecado, solo que para el tiempo de la carta a los Hebreos, el agravio recaería directamente en el Hijo de Dios. Fíjate bien lo que escribió la carta, el autor de la carta a los Hebreos, capítulo 10, ahí en el verso 26 en adelante. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Imagínate lo que vino a ser el sacrificio de Jesucristo. Y hoy puedes tú escuchar que en Israel el pueblo judío está queriendo instaurar nuevamente los sacrificios. ¡Qué terrible! Dice el verso 27, sino una horrenda expectación de juicio. Voy a leer nuevamente. Dice verso 26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es decir, ya no estás ignorante de lo que sucede cuando tú pecas, porque ya conoces, ya recibiste el Evangelio, sí, el mensaje de la salvación, pero al mismo tiempo con el Evangelio ya recibiste la advertencia acerca de no tener la vida eterna, sino una muerte eterna. Y por esa razón el autor de la carta a los Hebreos nos transporta acerca de las consecuencias de nuestro pecado hoy en día hacia la eternidad. Fíjate bien una vez más. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es decir, el Evangelio, la palabra de Dios, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿De qué está hablando? Del juicio eterno. Verso 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual la sangre del pacto en la que fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. Ahí está el juicio de Elí. Ahí está una venganza de Dios, literalmente, que aquí la está recordando el autor de la carta a los Hebreos muchos años después. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así es. Entonces con este pasaje de Hebreos, podemos darnos una idea de la razón por la cual Dios emitió este juicio contra Elí y toda su descendencia. Y efectivamente Dios reemplazó la casa de Elí para el desempeño del sacerdocio. Años después podemos leer en el primer libro de Reyes, capítulo 2. Vamos a leer a partir del verso 26 para ver cómo es que se da
se cumple esta sentencia del Señor de forma profética. Dice, y el rey dijo al sacerdote Abiatar, vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte. Pero no te mataré hoy por cuanto has llevado el arca del Señor, Dios, delante de David, mi padre. ¿Está hablando quién? Salomón. Dice, y además ha sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio del Señor para que se cumpliese la palabra de Dios que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Esta es una referencia a lo que está, al juicio que está anunciándole el Señor a Samuel desde muy pequeño. Continuamos, regresamos a 1 Samuel 3, verso 15, dice, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa del Señor y Samuel temía descubrir la visión a él. Y claro, imagínate lo terrible que sería para él. Él no quería decirle nada, o sea, él sabía que tenía que hacerlo. Podemos imaginarnos qué difícil sería para Samuel transmitir este mensaje a Elí. Dice el verso 16, llamando pues Elías a Samuel le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada. Si me encubrieses palabra de todo lo que habló contigo. Bueno, aunque Elí empleó palabras que le infundieran cierta confianza a Samuel, al mismo tiempo el sacerdote expresó, literalmente dice, así te haga Dios y aún te añada. Y con esto, pues le indicó a Samuel que al haber recibido la revelación de Dios, él tenía la responsabilidad o la obligación de darle el mensaje a Elí, porque aún era el sumo sacerdote, así fueran malas noticias. De manera que aunque esta expresión en que de momento sonó a una amenaza, pues Samuel se vio pues, motivado a decirle a todo a Elí finalmente. Él era el sumo sacerdote. Y dice el verso 18, y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, el Señor es, haga lo que bien le pareciere. Bueno, la respuesta de Elí pudiera considerarse piadosa, resignada, reconociendo la majestad y la potestad de Dios sobre la vida de todos. Sin embargo, recordemos que Elí ya tenía conocimiento previo de este juicio que vendría sobre él, sobre sus hijos y sobre toda su casa y hasta sustituirlo del sacerdocio. De manera que, pues bueno, sus respuestas simplemente son una resignación. Sus palabras tienen que ver con una resignación de lo que ya sabía. Dice el verso 19, y Samuel creció y el Señor estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Qué significa? Bueno, Dios continuó hablándole a Samuel, así como el Señor estuvo con Moisés, con Josué y en su momento con los jueces, en su momento también estuvo con Samuel. Y esto fue posible a través de su servicio. Y al decir que no dejó caer ninguna de las palabras del Señor, significa que todas las profecías anunciadas por Samuel se cumplieron y por Samuel, por la actitud, por el testimonio, por la vida de Samuel, el pueblo supo que la palabra de Dios anunciada por el profeta era verdadera. Así es de que imagínate, buen trabajo hizo Samuel. Dice el verso 20, y todo Israel, desde Dan hasta Beersheba, conoció que Samuel era fiel profeta de Dios. Desde la época de Moisés, aproximadamente unos 400 años antes de la época de Samuel, no hubo muchos profetas en Israel, de manera que Samuel, de manera genérica, pues es considerado como una especie de puente entre el tiempo de los jueces y la monarquía, con la designación del primer rey de Israel, Saúl, y después del rey David.
Un tiempo en el que los profetas siguientes, como Natán, todavía por ejemplo en el tiempo de David, Elías, Isaías, pues fueron llamados por Dios para hacer llegar a Israel sus palabras. Dice el verso 21, y el Señor volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se manifestó a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Esto es muy interesante. Vamos a leerlo nuevamente. Pon atención. Voy a cambiar la palabra y voy a pronunciar el tetragamatón para que tú te des una idea de la implicación de este pasaje. Yud Hei Vav Hei volvió a aparecer en Silo porque Yud Hei Vav Hei se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Yud Hei Vav Hei. Ok, ¿qué te dice este pasaje? Seguramente ya recordaste otros pasajes de la Escritura en donde te sale esta duda, ¿por qué se repite la palabra Yud Hei Vav Hei? Esto es muy importante porque en el mismo versículo se repite la palabra Yud Hei Vav Hei, lo que en la traducción vemos como Jehová, en 3 ocasiones. Y esto podría tener que ver con Silo, por un lado, que fue el nombre del lugar en que se manifestó el Señor a Samuel, porque recordemos que Silo significa lugar de descanso, lugar de tranquilidad. Pero por otro lado, Silo también es el nombre con que en otros pasajes se le identifica al Mesías. Si recordamos que no es coincidencia que el nombre Yud Hei Vav Hei aparezca 3 veces en ocasiones en este último versículo, pues bueno, podríamos considerar que en otros pasajes de las Escrituras se describe a Yeshua como aquel que hablaba con los hombres por la palabra de Dios. Vamos a ver, ya para terminar, un pasaje del Nuevo Testamento en donde Yeshua mismo habla de este tema y emplea las mismas palabras para que nos demos una idea de cómo es que Yeshua, citando el Salmo, citando a David, hace una le recuerda a los judíos cómo es que Dios se expresó a través de los profetas, de forma profética a través de David, a través de los profetas también, y en este caso a través de Yeshua, para expresar quién es Yeshua y su función respecto a Dios por la palabra, por su palabra. Dice Mateo capítulo 22, verso 41. En la versión Reina Valera dice así: y estando junto a los fariseos, Yeshua les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Mesías? ¿De quién es hijo? Esta la pregunta la hace a propósito Yeshua para hacerlos reflexionar a los judíos. Le dijeron: de David. Él les dijo: pues como David es en el espíritu, le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Por supuesto que si es el hijo de David, no significa que él mismo estuviera negando que fuera el hijo, pero lo que les está diciendo, le está hablando de la eternidad del hijo, de la condición eterna del hijo. Y les está haciendo reflexionar muy a propósito a los judíos, precisamente porque para hacerles entender quién era él, precisamente, el Mesías. Entonces dice, pero ahora vamos a leer, pero te diste cuenta como dice el Señor, como les pregunta, dice: ¿cómo pues David en el espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor? Entonces verso
22 de Mateo, verso 41 del mismo capítulo, mismos pasajes, pero en la traducción del lenguaje actual. Vamos a leer. Y dice así: mientras los fariseos todavía estaban reunidos, Yeshua les preguntó: ¿a qué familia pertenecerá el Mesías? Ellos respondieron: a la familia del rey David, es decir, Judá. Ok, Yeshua les dijo: con la ayuda del Espíritu Santo, David escribió: Dios le dijo a mi Señor, el Mesías: siéntate a la derecha de mi trono hasta que yo derrote a tus enemigos. Y continúa, dice: a ver, explíquenme, si el rey David llama Señor al Mesías, ¿cómo puede el Mesías ser su descendiente? Hasta David lo considera más importante que él mismo. Es interesante, ¿no? Así es de que, una vez más, dice el verso 21 de Samuel, 1 Samuel 3, y el Señor volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se manifestó a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Interesante. Que el Señor añada su bendición a esta palabra. Shalom, amigos.